Miami a la vista. Damas y caballeros, le queremos dar la bienvenida a la ciudad de Miami, donde la hora local son las 3:11 de la tarde. Les queremos pedir que por favor se mantengan sentados con sus cinturones abrochados hasta que el capitán haya apagado la luz del cinturón de seguridad. Bueno, llegamos a la habitación y enseguida aquí vemos el área de paquetería y entrega de todos los paquetes de Amazon. Este es el gerente generalísimo sin límite de suma de todos los paquetes del hotel. Estaban esperándolo para decirle, qué dicha que llegó, límpienos esto, porque tenía taqueado todo. Sí, le dijeron así, qué dicha, estábamos esperándolo. Sí. Y ahora procedemos a hacer la prueba de colchón. ¿Lo bebé? ¡Oh! ¿Cómo está? Rico. Good. Very good. Good. Voy, salgo. A ver, ¿qué hay? Full pantalla. Very nice. Cuando nosotros nos quedamos, había una cama, una habitación con 2 camas dobles. Entonces era un poquito más grande. Kitchen. La refri. ¿Qué se siente ser el gerente de Amazon aquí? En el hotel? ¡Qué vergüenza decir! No, ¿sabe qué es lo peor? ¿Sabe qué es lo mejor? Mami, no le cobraron un solo dólar por todo eso. ¿Se acuerdan, Orlando? Aquí estamos en el departamento de entrega y bodega de Amazon, revisando que toda la mercadería esté completa. ¿Falta algo, caballero? Sí, faltan unos pequeños paqueticos. Ok, Unos varios. unas cajitas por acá. Miami. No. Ay no, este Uber es terrible. Como taxista mejor que siga vendiendo mi club vacacional. Dolphin Mall, please. Go. ¿Para dónde me lleva, señor? Shopping. Comprar maquillaje. Wow. ¿Voy a comprar maquillaje? Sí, bastante.
En 300 metros, gira a la izquierda en Northwest 7th Street. Está Madonna. Después del 15 se presenta aquí Madonna. Vean, se apagó la pantalla. Se le va a remolar. Monstruo bajando.
Sí, vamos, es más barato parquear en uno de esos, yo creo. Hola, nena. Y aquí está el... Aquí sí. el otro, el termómetro. Ahí hay que venir a tomarnos la foto. Y este es Cleveland. Mira, se pone bonito, ¿no? Mira. Esa es la casa Casuarina, la casa de Gianni Versace. Hey, por acá. Voy a ir a la casa Casuarina a tomarme la foto. Porque si no, no voy. Muévelo, muévelo. Si no la grabas, ¿verdad? Quedó grabada la viejita moviendo. Palas. Mire, hay que entrar a Palas. Asunto. Palacé es. Si tiene sed, ahí se mete porque dice Palacé. Hola. Palacé. Hay que ir a Palacé. Estaban muchachos bien alimentados. Qué medio romano. Se inyectó. Grabando. Ahí va grabando. This is right here, 11th Street.
open two, and hopefully get a little movement. Not cool air, but at least it's moving. Try not to see. But again, only the door. The buildings were not on the site. ¿Cuánto le pagan por ese tour? ¿Cuál de esos carros quiere? Están cargados. Ahí son modelos diferentes todos. Ya, hola. Fría. Frío, frío, frío. Como el agua del río. Hay que lavar los pies ahí en la arena. No que. Usa el segundo carril de la izquierda para tomar la salida 2A de la izquierda en dirección a Biscayne Boulevard. Toma la salida de la izquierda y, a continuación, mantente a la derecha por US1 North.
carril de la derecha para mantenerte a la derecha por US1 North en dirección a Biscayne Boulevard. Qué bueno. El City National es Wells Fargo. Mantente a la derecha. Ahora estamos haciendo National. Ese edificio lo vistas de todos colores. Según él. Usa los dos carriles de la izquierda para seguir por Southeast 3rd Street.
Bueno, señoras y señores, en estos momentos nos están echando el American Airlines Arena. Ya cerraron. Nos invitaron a salir, qué diferente. Ya cerraron, entonces nos dijeron, vaya papito, agarre el Metromover Nos invitaron a salir. y muévase. ¿Qué se siente que le digan que se puede retirar? Los mejores lugares me han echado. Que ya es muy tarde. Mañana nos queda un gran día. Yo vengo detrás de Sani. Ay, por aquí. Nacho Meña y un Caite Y un jiritense. y un Girite en el Metro Mover, Niamense. gratis, Free. air condition. Hay viajes que definitivamente uno tiene que hacerlos seguidos, Correcto. sin niños. Correcto. Que hay viajes que se hacen contigo. Exacto. En De este hecho- caso, Lori y yo nos trajimos el carajillo más grande. A la chiquitita le debemos el viaje a Disney. Pero ahí cuando sea más grande. Pero ahorita está demasiado pequeña. Esta está muy pequeña. Say hi. Tower Station. La gente está buena. Bueno, dos. The next one. No, muy lento. Ya, muy lento. Tiene que estar más rápido. Vale, dos. Please stand clear of the doors and hold the handrails. This train will depart momentarily. Hay que activar. Hay que activar. Ok. Igual lo que estoy bastante. The next stop is College North Station.